la 90 Degree Handstand Push-Up es uno de los elementos de la calistenia que ya te empieza a poner en un estatus de atleta más avanzado. No diría que ya eres avanzado al 100%, pero ya estás en esa transición de intermedio avanzado y que realmente, de hecho, es una skill que impresiona mucho. Y si la haces en el gimnasio, seguramente muchos te van a saludar diciendo: oye, eres muy fuerte, ¿cómo lo haces? Mis respetos. Me ha pasado justo más con este tipo de skill, con la 90 Degree, que con otras más difíciles como la plancha, por ejemplo, ¿no? Que la plancha es más difícil, pero es objetivamente más difícil. Pero igual la 90 Degree es una skill muy divertida. Y la verdad es que me encanta entrenar la 90 Degree Handstand Push-Up, las variantes y todo eso. Pero lo que hoy te voy a explicar, sí, bienvenidos a este video. Lo que hoy te voy a explicar es errores comunes, ¿sí? Errores comunes y realmente el secreto que hay detrás de esta skill. Porque veo que hay muchas falsas creencias. La gente la entrena muy mal generalmente. Y por eso justamente está esa falsa creencia de que es una skill muy difícil, que realmente tardas demasiado tiempo en obtenerla, cuando realmente si tienes el enfoque correcto, si desarrollas esta habilidad de ver estos errores que tú tienes, tus cuellos de botella y los destrabas, realmente es una skill que hasta parece sencilla de sacar y pues puedes tener un progreso demasiado constante en este skill. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son esas cosas que la gente cree que necesita saber o que incluso está haciendo y no se da cuenta que simplemente haciendo eso no le va a dar los mejores resultados? Uno de estos falsas creencias es: ok, simplemente tengo que saberme las progresiones. Por ejemplo, ok, imagínate que soy nuevo completamente y empiezo con obviamente flexiones normales, flexiones pica elevadas, etcétera, etcétera, hasta llegar al press, ¿no? Press a handstand, flexiones para de manos, luego negativas a 90 degree hold, todo esto. Se saben todos los ejercicios, se saben todos los ejercicios y medios ejercicios que hay de apoyo, auxiliares. Y incluso se saben la técnica, se saben algunos tips como: ok, empuja con las piernas con la lumbar para llegar más, para echarte un impulso y tratar de llegar más, digamos, desbloquear la skill más rápido, etcétera. Pero aún así se preguntan por qué, probablemente estás haciendo eso y te preguntas por qué no la puedes desbloquear, por qué te estás tardando mucho, por qué simplemente parece que no progresas semana a semana, que no estás ganando fuerza realmente. La razón es que estamos enfocándonos mucho en las progresiones, en la técnica, que si bien sí es importante, obviamente tienes que conocerlo de entrada, no te estás conectando, no estás conociendo con ese corazón detrás del progreso, que es lo que te voy a explicar aquí, que el nombre correcto de esto es la intención. Entonces lo vamos a escribir aquí. Bueno, realmente lo quiero escribir aquí porque va a ser parte de mi mapa mental, de mi mapa conceptual. Me gustaría explicarlo con un diagrama, ¿sí? Bueno, de hecho, la intención ya es un resultado, ¿sí? Lo voy a poner de este lado, porque realmente es la salida. Vamos a empezar con la salida de esto. Intención, casi se me va ahí la letra, pero ahí está, la intención. Ahora, ¿a qué me refiero con la intención? La intención simplemente es saber en tu entrenamiento, es decir, tener una idea de por qué estás haciendo cierto ejercicio en concreto y no otro, por qué estás descansando cierto tiempo y no otro tiempo descansar, vaya. ¿Por qué estás poniendo cierto ejercicio al inicio y por qué no en medio y por qué no al final? Es decir, tener esa noción y entender que cada ejercicio que hagas debe tener una intención detrás, tiene que tener un objetivo a resolver algún problema que estés teniendo, un cuello de botella. Y sobre todo estar enfocado en lo que realmente te va a hacer progresar dentro del skill, que es lo que ahorita vamos a platicar, que son los elementos de la intención. Entonces, que digamos que todo se reúne para sacar esa intención final. Ahora, la técnica también es importante y no la quiero dejar aquí, es lo primero de hecho que lo voy a explicar antes incluso de tocar que la intención. De hecho lo voy a poner aquí, la técnica, porque realmente la técnica, veo que mucha gente no tiene exactamente noción qué son las cosas exactas que tiene que cuidar y cuáles son las que realmente no importan. También eso es importante, saber identificar cuáles son las cosas que no vale la pena tanto ponerle tanta atención. Claro que algunas son importantes y para hacerlo perfecto hay que tenerlo en cuenta, pero las más importantes son estas tres. En la técnica tenemos protracción, ¿sí? No solo en la plancha, sino aquí también es necesario empezar a practicar esta protracción, tanto desde obviamente
Estamos en handstand, obviamente en handstand podemos hacer una iniciación con la protracción y después bajar, pero mantener la protracción todo el recorrido y volver a subir. Entonces, digo, eso fue un ejemplo bastante práctico, pero simplemente era para mencionar que la protracción hay que tratar de mantenerla durante todo el recorrido. Luego, lo siguiente, ¿sí?, es la rotación externa. Rotación externa, ¿ok? Externa. Rotación externa básicamente es poner tus brazos en vez de que tus codos giren hacia afuera, perdón, hacia adentro, ¿sí? Girar tus brazos hacia adentro y digamos, más bien sacar los codos hacia afuera, es meter los codos hacia adentro y eso básicamente es girar tu brazo hacia afuera. Por eso se le llama rotación externa. Estar rotando el brazo externamente, lo que hace que tus codos se junten lo más cercano a tu torso posible. Entonces, digamos que esa es la posición. Si haces esto y estás bajando en esa posición, es más difícil, no es lo más recomendable. Y si te acostumbras puedes generar malos hábitos para después hacer una flexión de plancha, que es mejor, digamos, estar así y bajar en esta posición y volver a subir. Obviamente al principio es un poco más difícil hacer esta rotación externa, pero justo es tratar de llevar el movimiento hacia esta rotación, que es la que queremos. Ahora, el siguiente punto es retroversión pélvica. Sí, básicamente es empujar las caderas hacia adelante de esta forma, es decir, como si quisieras empujar un balón, sí, con tu pelvis hacia adelante y apretar. Básicamente es casi que como si tu abdomen se quisiera juntar con tu glúteo. Entonces, si haces estas dos fuerzas hacia así, de esta forma, es decir, metes tu abdomen y también metes tu glúteo, es lo que le decimos una retroversión pélvica. Entonces, esto obviamente, estando aquí en esta posición, se va un poco más claro, así es como debería quedar. Y esta es la parte técnica. Estas son las tres cosas que tienes que considerar al momento de estar bajando. Obviamente, y hablo de una técnica perfecta. Ahora bien, no siempre obviamente vas a poder hacer esta técnica, vas a tener que justamente utilizar ciertas progresiones y utilizar ciertos mecanismos y alterar un poco algunas de estas para ganar más volumen y ganar más fuerza progresivamente, porque si solo haces todo perfecto a la primera es muy difícil. Entonces es mejor ir ganando poco a poco esa fuerza hasta que puedas limpiar al 100% del movimiento. Obviamente siempre hay un mínimo, pero justamente son las tres pilares clave de la técnica. Ahora sí vamos a lo que venga. Quería explicar esta técnica rápido porque sí es importante. Es lo más importante. De lo más importante es todo. Haz de cuenta que esto es como si fuera el guantelete del infinito para progresar en calistenia. Si tienes una gema, un conocimiento, algo en específico, vas a avanzar un poco. Si tienes dos, vas a avanzar más. Pero si tienes todo, es cuando realmente tu progreso va a ser súper constante, fluido, casi predecible, y realmente vas a sentir que progresas literalmente semana a semana. En algo vas a progresar. No quiere decir que vas a desbloquear una skill cada semana tampoco, pero sí vas a sentir eso, lo que tú le llamas progreso. Aumentar una repetición, hacer las repeticiones que ya estabas, pero más fácil, lo vas a sentir como más, te vas a sentir más fluido en esas repeticiones, con mejor tempo, con mejor forma. Hay muchas formas de progreso. Ahora, no me quiero enredar mucho en esto. Vamos a imaginar que aquí estás tú, en esta caja, ¿sí? Estás tú, ¿ok? Este eres tú, tu cerebro, lo que sea, como tus pensamientos, cómo organizas tus ideas, como tú tomando decisiones. Entonces, dijimos que la intención es el resultado y obviamente se aplica a la estructura, ¿no? Obviamente aquí se aplica a la estructura del entrenamiento, es decir, todo lo que hagas con una intención debe estar aplicado a tu estructura. De decir qué ejercicios vas a hacer, etc. Ahora, ¿qué es lo que entra aquí? ¿Qué es lo que realmente entra aquí a la caja, hacia ti? ¿Qué es lo que necesitas realmente tú para desarrollar esta intención o para tener una buena intención? Aquí hay dos cosas. Uno es el enfoque y otra, sí, es el método. ¿Sí? Acá podemos agregar la técnica también, porque digo, la técnica es importante, pero es menor. No es como que entre también, sino es como parte de tu herramienta, ¿no? Es de cuenta que esto tú lo lees, el enfoque y el método lo lees para sí tener la intención, y la técnica te va a ayudar a que ejecutes bien todo, justo la técnica que necesites, es decir, el grado de limpieza que necesites en ese momento. Justamente es como un ayudante ahí también, que es lo que explicamos hace un momento. Ahora, la técnica. Hay otro concepto que es un poco más avanzado que no quiero hablar de aquí, que es la intuición, que ese requiere, yo creo que un video completamente, porque son pautas, no es que sea al azar, sino son pautas que tienes que escuchar, tanto cosas internas que tú sientes como basado en datos también de sesiones pasadas. Entonces justamente esto es lo que
tú tienes que considerar aquí. No lo voy a poner aquí porque simplemente no lo voy a explicar ahora, entonces para no hacerlos más bolas. Eso es lo más importante que quiero que se queden ahora, que con esto ya vas a cambiar tu percepción realmente de por qué estabas pensando que podías progresar. Deberías progresar cuando realmente ya vas a entender aquí por qué no estabas progresando, que es lo más importante, cambiarte un poco esa perspectiva. Ahora bien, el enfoque básicamente es en qué te tienes que enfocar en cada repetición, en qué te tienes que enfocar al hacer un ejercicio en sí. Es decir, no es lo mismo hacer una dominada explosiva, es decir, lo más rápido que puedas, hacer una dominada lenta y controlada. No es lo mismo tratar de llegar hasta el pecho como tratar de llegar hasta el ombligo. Hay muchas formas de enfoque en qué es lo que quieres enfocar exactamente. Y aquí en la 90 degree, si venimos de una flexión parado de manos, que ese es otro mito común, que tal vez necesitas 20 flexiones parado de manos, cuando realmente no. Cuando tengas unas 4, 5, 6, ya puedes empezar a trabajar en tu 90 degree handstand push-up. Realmente tampoco es que necesites un exceso de volumen de handstand push-ups normales. Entonces, el enfoque es algo que básicamente se divide en, ¿sí? Bueno, más bien, sí, el enfoque, en este caso, que es de la 90 degree, vamos a poner el ejemplo concreto, es extensión, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Extensión y inclinación, ¿ok? Estaba viendo las letras, no me acordaba con qué se escribía la extensión, pero sí, extensión e inclinación. Esas dos son básicamente ok, en las repeticiones, el enfoque que voy a tratar de mejorar cada entrenamiento, cada intento que haga de una progresión va a ser, ok, voy a tratar de inclinarme lo más hacia adelante primero para poder bajar en esa dirección hacia la 90 degree handstand push-up, y la extensión, es decir, obviamente la meta es extender los pies hasta estar los pies completamente rectos, extendidos, y esto es lo que vamos a tener que ir cerrando la brecha de progresión a progresión, más fuerza y más fuerza, pero justamente esas son las dos cosas que tienes que trabajar y priorizar en tu entrenamiento, que los ejercicios que hagas estén enfocándose en obtener más de eso, más inclinación, más extensión de piernas. Es eso, tenemos que seguir subiendo. Estas dos variables son las que tenemos que básicamente mejorar. Nuestra inclinación, tener más control en la inclinación hacia adelante, es decir, estamos así, en vez de bajar aquí, inclinarnos hacia adelante, bajar de esta forma, pero a la vez extensión del cuerpo también, lo máximo que puede. Esas dos variables son las que tenemos que incrementar, maximizar en nuestra ecuación, en nuestra función. Entonces, aquí el método, entonces, esta es la parte del enfoque. Ahora el método es básicamente estrategias ya concretas de entrenamiento. Aquí sí ya hablamos de sets, series, etcétera, y todo, como qué es el método que vamos a estar utilizando. Que hay algunos, pero justo en este caso en concreto, como en muchas otras, que realmente vas de cero a la skill, es decir, no tienes la skill y quieres la skill, cuando quieres desbloquear algo nuevo, es el método de intensidad, cuando se trata de fuerza. Es decir, trabajar básicamente para ganar fuerza, ¿sí? Es eso. Aquí hay un error que mucha gente comete, y de hecho me pasó a mí cuando era completamente principiante, por obviamente no saber, y es que yo pensaba que realmente sí tenía que tener demasiado volumen en las progresiones anteriores, así de que ser un completo maestro, no tener 30, 20, sí me fui mucho de lanza. Ya tenía como 20 flexiones en pared, entre comillas, ¿no? Porque igual tal vez no tenía la mejor técnica, etcétera, pero ya tenía 20 flexiones en pared. Y me preguntaba, ¿por qué no puedo hacer una flexión digamos, normal? ¿Sí? Flexión libre. ¿Por qué? Me faltaba la adaptación, me faltaba el trabajo específico y me faltaba, sobre todo, trabajar con más intensidad. Eso era. Ya tal vez podía hacer 5, 6, 7, 8, 9, 10 fácil, entre comillas. Obviamente no tenía la mejor técnica y tuve que haber sido analizado. Si hubiera tenido un coach desde antes, como después ya lo tuve, me hubiera hecho ver ese error. Ahora, justamente aquí el enfoque del método es, sí, la intensidad. La intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Simplemente trabajar con el ejercicio más difícil que puedas a lo largo de la sesión. El principio básico es ese: trabajar, priorizar el ejercicio más difícil y más específico a la progresión final, a tu objetivo final que puedas. Entonces,
básicamente es eso, ¿sí? Esto es todo sobre una explicación rápida y breve que espero que te haya cambiado la percepción, ¿sí? de 90 Degree Handstand Push-Up. ¿Por qué no estás progresando? Tal vez no era porque no sabías las progresiones como tal, sino porque no estabas aplicando estos principios, que realmente necesitas saber el enfoque, saber el método y necesitas saber justamente usar todo esto para ganar una intención, para tener la intención correcta en cada entrenamiento dentro de tu estructura, de tu entrenamiento. Entonces, realmente es esto. Y si me preguntas, Luis, ¿qué es lo que tengo que hacer específicamente? Yo te podría dar obviamente aquí algo genérico, o sea, tampoco es como que podría darte para todos los niveles, es un video relativamente corto, tampoco podría aquí llevarme 2 horas de momento. Además, eso lo dejo realmente para tratar de entender mejor la situación de cada persona. Eso lo manejo directamente con mis alumnos, mis estudiantes y obviamente con mis programas que son más privados de asesorías 1 a 1. Es donde justamente nos enfocamos, me enfoco en analizar tu situación, analizar tus cuellos de botella, qué es lo que te está deteniendo de pasar a la siguiente progresión y justo ajustando este enfoque, ajustando el método, ¿sí? Dependiendo de tus objetivos, obtenemos una intención final para tu estructura y en base a eso es que ya tú sabes por qué, sí que es importante, pero también qué es lo que tienes que hacer, que también es justo la acción, es lo que te va a llegar al siguiente nivel. Entonces, realmente es todo por hoy. Obviamente, si quieres que te asesore 1 a 1, si quieres que yo mismo haga este análisis contigo y revisemos tu caso en concreto para que ahora sí tengas el progreso más lineal posible, más predecible, más constante posible que hayas tenido antes en la calistenia. Si quieres hacerlo desde una perspectiva más analítica, más realmente comprender los principios que hay detrás y te gusta realmente no sobreanalizar, porque tampoco estamos sobreanalizando, porque al final tenemos que darle con todo, con fuerza y llegar al máximo. Justamente es la intensidad, es parte de ese principio, pero sí tratando de no desperdiciar esfuerzo, que realmente a nadie le gusta desperdiciar esfuerzo. Es mejor tener una dirección clara y ahí sí darle con todo el esfuerzo. Eso es mucho mejor que simplemente dar demasiados golpes al azar hacia todas las direcciones y no obtener lo que tú quieres. Entonces, si quieres que te asesore 1 a 1, mándeme un mensaje en Instagram con la palabra progreso y te respondo y vemos cómo te puedo ayudar.